Amigos de República, el día de hoy nos encontramos con el abogado Estuardo Ralón, es un analista y experto que nos ayudará a entender un poco acerca de la decisión que tomó Jimmy Morales esta tarde de no renovar el mandato de la CICIG. Abogado, bienvenido a las cámaras de República. Muy buenas tardes, mucho gusto. Abogado, sin duda una decisión que pues impactó a los guatemaltecos en general en diversos sectores. Algunos pues apoyan la decisión, otros se manifiestan en contra de la decisión. ¿Por qué considera usted que el presidente Jimmy Morales toma esta decisión precisamente en este momento? Bueno, yo creo que lo primero es hablar del contenido de la decisión. La decisión como tal no expulsa al comisionado, la decisión como tal no le quita facultades a la comisión. Lo que el presidente hoy, según la carta que circuló en redes sociales y la conferencia de prensa que dio, lo que hace es manifestar que el Estado no va a renovar el, el mandato de la CICIG. Él señaló algunos temas que han sido polémicos, en torno al cual han habido resoluciones, cuestionamientos y análisis de si se han violentado ciertas garantías individuales, si ha habido alguna extralimitación del mandato. Desde que fue diseñado ese mandato se le dio al presidente de la República como jefe de Estado esa posibilidad y vemos que hoy es un presidente que tiene a dos parientes que están siendo investigados y procesados, el hermano, el hijo del presidente, que tiene una nueva solicitud ante juicio. Varios grupos han manifestado un intento quizás de dar un golpe de Estado técnico, es decir, se ha politizado mucho este tema alrededor de la comisión y creo que en ese gran ambiente de tensión, pues el presidente toma una decisión de no renovar el mandato, la cual fue notificada a Naciones Unidas, así que creo que hay una arista legal, una arista constitucional y una arista política. Y desde el punto de vista constitucional es una decisión que está basada dentro del marco de lo que establece el convenio, lo faculta el presidente, la carta está firmada por él y la canciller, no violenta la constitución, no violenta tampoco ninguna resolución previa de la Corte, así que desde el punto de vista constitucional digamos que cumple con todos los requisitos y no es una ruptura constitucional ni un acto arbitrario. Ahora habrá que analizar el contexto político que motiva esa decisión y hay varios ángulos. Uno es este que menciono. El otro que yo veo es que en algún momento se cometió el error de no separar lo que es en sí la figura del comisionado a la comisión. Y me refiero específicamente al conflicto donde el presidente ya había declarado non grato al comisionado. Y esto se fue a un diálogo en Naciones Unidas que nunca concluyó, que nunca aterrizó en nada, pero ya había una molestia clara y creo que el hecho de no resolver y dejar al tiempo esa situación fue generando, orillando a tomar una decisión al presidente. Es decir, también hay una carga de que en Naciones Unidas no se le dio la prioridad del caso ni la celeridad del caso para resolver esa controversia que se planteó y al no resolverse pareciera que esta es la única salida, así que también desde el punto de vista político creo que Naciones Unidas no le dio la importancia ni la celeridad al planteamiento de la controversia que era más que evidente porque había sido precedida de una declaración de non grato. Abogado, ¿cómo cree usted que nos deja esto? ¿Surge algún tipo de crisis a nivel país? ¿Y cómo nos deja esto a nivel internacional también? Bueno, desde el punto de vista local, lamentablemente ya se venía viendo una gran polarización. Es decir, cada vez más veíamos grupos de izquierdas y de derechas extremas, los de izquierdas más a favor de la comisión, los de derecha en contra. Entonces esa polarización no es sana. Y para cumplir una labor técnica, objetiva, independiente de investigación, cuando hay un contexto político de polarización, hace más difícil las cosas. ¿Qué creo yo? Que es una decisión que polariza más. Es decir, va a tener detractores la decisión y más que todos los detractores pues van a tener una inclinación ideológica de izquierda y los que están a favor con una inclinación ideológica más de derecha. Es decir, creo que es una decisión que polariza aún más.
Y a nivel internacional, pues habrá que ver, el principal donante es Estados Unidos. Se habían congelado unos fondos, recientemente se habían liberado. La visita de la canciller a la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas ocurrió un día antes de que se tomara la decisión. La embajada se ha pronunciado ya de una manera muy cauta sobre el tema, sin alguna condena o rechazando. Es decir, yo creo que la postura que tome Estados Unidos como tal, siendo el principal donante, puede generar un rol de cuál va a ser el desenlace final de esta situación. Abogado, a diferencia de hace un año, el presidente cuando declara non grato a Iván Velázquez lo hace por medio de un video difundido en redes sociales, luego emite otro video en donde ya se respalda de todo su gabinete de ministros. Ahora, pues la situación es distinta. Él decide hacer una conferencia totalmente en vivo y respaldado por el ministro de Gobernación y la ministra Sandra Jovel, la canciller Sandra Jovel, los únicos dos de su gabinete, sin los otros ministros. ¿Por qué considera usted que solo con estos dos personajes de su gobierno? ¿Por qué no con todo el gabinete en general como lo hizo en la ocasión anterior? Mire, yo veo que el presidente de la República cumple dos funciones. Uno es jefe de gobierno y jefe de Estado. La decisión que está tomando el día de hoy es como jefe de Estado. Y para todas las políticas de Estado, él se auxilia de su canciller. Así que la presencia de la canciller y del presidente yo la veo más como una decisión de Estado, no una decisión de gobierno. Y creo que, digamos, la presencia del ministro de Gobernación, la cúpula militar, algunos viceministros, eran los relacionados más que todo a temas de seguridad, temas que tienen que ver con la seguridad tanto nacional como de las fronteras y los límites. Y yo particularmente creo que no era necesario, si al final iba a ser una decisión de Estado que ya había sido notificada en Naciones Unidas, pudo haber estado acompañado únicamente de la canciller. Sin embargo, él decidió hacerlo de esa manera. Hay varias críticas de por qué se hizo de esa manera, por qué algunos vehículos militares rondaron algunas calles de la zona 1 y la zona 14. Y realmente lo único que eso evidencia es el clima de tensión al punto que ha llegado. Es decir, que un tema técnico, de investigación, de debido proceso, de presunción de inocencia, de persecución, haya llegado ya a un tema que trascienda a presencia militar, a seguridad, a incomodidad, a declaraciones de no grato, a intromisiones de la Corte, hacen de cierta manera insostenible también que se trate de mantener a la fuerza una figura que está causando una mayor polarización en el país y que ante todo ese ambiente de incertidumbre, una crisis económica, que al final también se resiente de parte del ciudadano que hay una gran duda y una falta de certeza e incertidumbre para todos los agentes en el mercado y los empresarios. Entonces, la situación no es fácil, es una situación compleja, pero que tiene aristas, como les mencionaba, políticas, jurídicas, y de las aristas políticas se puede todavía profundizar aún más, pero es lo que a mí me parece de la presencia del formato que se usó para comunicar. Y abogado, sobre todo el discurso del presidente, empieza el discurso diciendo que él es pro vida, pro matrimonio entre diferentes géneros. ¿Por qué cree usted que empieza el discurso de esa forma el presidente? No sé si fue al inicio o fue en medio, pero sí lo mencionó. Y yo creo que había un trasfondo que puede estar en dos dimensiones. Uno, hay una agenda, digamos, de los grupos incluso más orientados a políticas demócratas en Estados Unidos, una agenda de los derechos digamos, de identidad de género, en pro del aborto, y hay una agenda más conservadora, digamos, en defensa del derecho a la vida, y de que el matrimonio es hombre y mujer, que así lo mencionó el presidente. Eso también se está viviendo en Guatemala. Es decir, hay dos proyectos de ley en el Congreso, uno que trata de penalizar algunas conductas y otro de liberarlas. Una marcha convocada que seguramente va a ser masiva para este domingo en defensa de la vida, y en ese contexto de
de tensión también entre una agenda que se está empujando, que no necesariamente es de defensa de la vida y en defensa de ciertos valores que la Constitución establece. El presidente los menciona. Creo que mezcló los temas, pero el mensaje va en que la línea de pensamiento y del sistema de valores de la Constitución va en un sentido y él estaba reclamando intromisión y injerencia en otro. Entonces, creo que mezcló dos temas que no tenía que mezclar, pero forma parte de la coyuntura compleja política que estamos viviendo. Pues abogado, muchísimas gracias por Muchísimas la entrevista, gracias. por su tiempo y por ayudarnos pues, a nosotros, a nuestros amigos de República, a entender un poco acerca de la crisis que estamos viviendo. Muchísimas gracias, abogado. Y a ustedes, pues les sugerimos que se mantengan al tanto de las redes sociales de República para mantenerse informados no solo del acontecer nacional, sino también internacional. Muchísimas gracias.